Hola amigos, hoy vamos a intentar mejorar o recuperar la capacidad de trabajo de nuestra antigua aspiradora o de nuestro antiguo robot aspirador Conga 3090 del fabricante Secotec. Todos estos aparatos que funcionan con batería tienen una vida útil, principalmente determinada por el desgaste de la máquina, pero también por la degradación que va sufriendo la batería con el uso diario. Estas baterías se pueden considerar un consumible en estos aparatos porque tienen desgaste. Llegará un momento en el que hay que renovar el aparato con su batería nueva o renovar la batería. En el caso de Conga 3090, igual que de otros robots aspiradores de esta marca, podemos encontrar baterías de recambio originales, pero a un precio superior a los 70 euros. En el caso de la Conga 3090, el precio es de 72,90 euros. Podemos comprar el recambio original o podemos acudir a un mercado secundario, en mercados asiáticos, y comprar el recambio compatible aproximadamente a 45 euros, 46 euros. Si aún queremos reducir este presupuesto, podemos comprar una batería recargable compatible, es decir, que el tamaño de la batería, el voltaje sea igual, e incluso podemos optar por ampliar la capacidad de la batería para mejorar la autonomía de funcionamiento de nuestro robot aspirador. Si optamos por comprar un recambio compatible o una batería de reemplazo en el mercado asiático, vamos a encontrar baterías de buena capacidad por poco más de 20 euros, con la salvedad de que la ficha o el cableado no trae los 5 cables que tiene la batería original, solamente trae 3 cables. Nos faltan los 2 cables que van al sistema de recarga de la batería para que la batería se recargue cuando el robot regresa a su base. Entonces, si vemos la batería original, tiene 5 cables con una ficha de 5 terminales. Si miramos la batería de reemplazo, tiene 3 cables con una ficha que era originariamente para 5 terminales, simplemente que 2 espacios para estos terminales están vacíos. En un principio intenté cambiar los pines, es decir, el terminal metálico, sacarlo de la ficha de la batería antigua y pasarlo a la ficha de la batería nueva, pero es tan pequeño que me fue imposible sacarlo sin romperlo, sin deteriorarlo. Entonces, para evitar deteriorarlo y quedarme ya sin la ficha en condiciones, he preferido cortar los cables de la batería antigua, cortar los terminales o la ficha de la batería nueva y soldar o empalmar los cables, soldándolo y poniéndole un tubo termorretráctil para evitar cortocircuitos, incendios y todo lo que puede pasar con estos aparatos que funcionan en la batería. En la Conga 3090, la batería propiamente dicha está dentro de un compartimento plástico cerrado a presión que podemos abrir tirando fuertemente de las dos mitades o utilizando una punta de un destornillador para hacer palanca y separar las dos mitades de esta caja o de este compartimento plástico. Como vemos en la imagen, yo aquí la separé utilizando la punta de un destornillador de pequeño tamaño. Fui abriéndolo poco a poco porque tiene unas trabitas que cierran por presión, así que hay que forzar un poquito para que esas trabitas salten y permitir separar las dos mitades de este compartimento de la batería. Una vez abierto el compartimento, nos encontramos con la batería propiamente dicha y podemos ver que tiene
3 cables que salen de la batería y de su regulador de voltaje para evitar sobrecargas, y hay 2 cables que vienen de los puertos de recarga de la batería o del aparato, por lo cual en total la ficha de la batería original tiene 5 pines. Si sacamos la batería de su alojamiento, podemos ver en una pegatina el voltaje y la capacidad. La capacidad está en miliamperios. Entonces la capacidad de la batería es la que va a determinar la autonomía de este aparato o el tiempo de funcionamiento que tenga. En este caso la batería original es de 3200 miliamperios. 3200 miliamperios. Si comparamos con la batería de recambio que yo he comprado, podemos ver que la batería de recambio tiene los 3 cables de los mismos colores en la misma posición que vienen de la batería y de su regulador de voltaje, pero la ficha, en vez de tener 5 pines con 5 cables, tiene solamente estos 3 cables y tiene 2 espacios vacíos donde deberían ir los cables que vienen de los puertos de recarga de la Conga 3090. Es decir, que los cables, un cable amarillo y otro negro que vienen desde los puertos de recarga de la batería o de la Conga, no existen en esta batería o no vienen en esta batería de reemplazo. Yo, ante la dificultad de sacar estos pines o estas fichas tan pequeñitas de la ficha de plástico propiamente dicha, he preferido cortar los cables de la batería antigua, cortar la ficha de la batería nueva y soldar la batería nueva a la ficha antigua para aprovechar los 2 cables que vienen desde los puertos de recarga de la Conga. Al momento de empalmar hay que soldar los cables y hay que enfundarlos o protegerlos con una funda termorretráctil para evitar cortocircuitos y accidentes que pueden pasar con todos estos aparatos que funcionan a batería. Otra diferencia fundamental de la batería que yo he adquirido es que en vez de 3200 mAh es de 8800 mAh. El mismo voltaje, pero mucha más capacidad. Mucha más capacidad teórica. Vamos a ver en la práctica cuánto tiempo de autonomía tiene. Difícilmente duplique o más que duplique la capacidad de la original, porque habrá que ver si estos 8800 miliamperios son reales o son publicidad. Una vez que hemos cortado los cables de la antigua batería, de la nueva batería, y soldado a la nueva batería la ficha antigua con los 2 cables que vienen desde el puerto de recarga, tenemos ya la batería propiamente dicha con su cableado correcto, con los 5 cables que necesita la Conga 3090 para funcionar y para recargar cuando vuelve a su base. Nos queda ponerle, si queremos, las dos tiras adhesivas que tiene la antigua batería para poder sacarla de su alojamiento. Se la podemos pasar a la batería nueva, ponerla en el compartimento de plástico, acomodar bien los cables para que no se pillen no se pillen los cables o no se toquen y no se pincen en el momento de cerrar el compartimento, cerrar el compartimento y ya tenemos la batería para colocarla en el robot y volver a funcionar. Normalmente estas baterías que uno compra en el mercado secundario, que llevan tanto tiempo de transporte, llegan con una media carga o menos de media carga a su destino, por lo que es importante antes del primer uso hacer una carga de varias horas para que sea una carga completa. Normalmente esta batería de litio, durante los primeros ciclos, la batería sufre como un proceso de capacitación en el que va mejorando su autonomía y posteriormente empezará su lento deterioro con el uso continuo. Pero bueno, es la vida que tiene esta batería. La batería es un consumible más del aparato, tiene una vida útil. Si no lo usamos, se degradan igualmente, y si se nos descargara por desuso, la batería se arruina totalmente. Las baterías de litio, las de plomo, aunque la de litio aguanta mejor las descargas profundas, pero una batería que se queda guardada descargada se arruina rápidamente y se arruina mucho más que si uno la usara a diario. Bueno amigos, espero que con esto,
con esto haber contribuido un poquito más a prolongar la vida de un electrodoméstico para que recupere su función y evitamos un electrodoméstico en el tarro de la basura o en los puntos de reciclaje. Un saludo a todos, espero que les sea útil y hasta la próxima.